Perfecto, creo que ya iniciamos grabación. Bueno, buenas noches a todos y todas. Excusándome, bueno, estuve conectado puntual, pero estaba intentando iniciar la grabación. Eh, el día de hoy vamos a continuar analizando, bueno, uno de los métodos de investigación cuantitativo y el tema de las formas de selección de muestras, o cómo se selecciona una muestra. Sé que algunos de ustedes dentro de eh, o dentro de las inquietudes que tenían en la sesión pasada, precisamente eran esa, la forma de selección de muestra, o cómo se seleccionaba la muestra. Como lo van a ver a continuación, el mecanismo que yo les recomendaba, teniendo en cuenta que ya tenían geolocalizado en algunos casos o tenían eh, el tamaño o la macropoblación, el tamaño de la macropoblación identificada, podían ustedes seleccionar de manera no probabilística, es decir, sin necesidad o sin intención de realizar o de acudir a la fórmula matemática que muchos de ustedes me enunciaban. Existen dos formas de muestreo de población que son probabilística y no probabilística. La probabilística genera mayor exactitud, pero bueno, vamos a explicarlos a continuación. Permítanme compartir pantalla. Bueno, les había manifestado, tenemos ya ratico, como 15 días, 20 días que no nos veíamos. De antemano agradecerles la disposición porque la sesión pasada no me pude conectar porque se me cruzaba precisamente con otra clase de posgrados. Pedí que, bueno, pudiéramos adelantarla para o sea, el día de hoy y el próximo miércoles, finalizar de esta manera finalizar nuestros encuentros. Eh, que igualmente toda la información correspondiente a través del doctor Elmer, eh, y bueno, con la doctora Paola que también le he suministrado la información, pues podré hacérsela llegar. La sesión pasada resulta que o sea, luego me di cuenta y hice una mala gestión, porque el profe lo cité, el que me iba a acompañar para que les orientara sobre estos métodos, sobre la fórmula o la explicación de la fórmula de selección de la muestra. Era el profesor de estadística de la Prime Business, eh, y me iba a colaborar, o el doctor Manuel Campuzano me iba a colaborar el día 27. Le dije, no, profe, pues no me voy a poder conectar. Haber sabido, pues, o digamos, pude haber conectado, iniciado y dejado la sesión abierta con él, pero bueno, me gusta estar presente. Y quedábamos que con él que el día 10 de junio nuevamente íbamos a tener este encuentro, digamos, complementario, si todavía le es útil a ustedes dentro de los talleres y las herramientas que deben entregar. Bien, como todas las dinámicas, nosotros hoy voy a abordar la clase el día de la hora correspondiente, o antesito de la hora correspondiente. Trataré de suspender para que ustedes tengan un breve interludio para poder realizar las preguntas. Ya la próxima sesión, que es la del 10, sí, nos extendemos en amplitud frente a la información que ustedes, o frente a la información que va a suministrar el profesor invitado y el tema que pues nos reste por abordar. Eh, Como les había manifestado, nosotros la sesión pasada habíamos abordado los temas de, permítanme que parece que se me bloqueó nuevamente la pantalla. Habíamos hablado sobre los resultados variables, o las variables del comportamiento, la estadística inferencial univariada. Se me trabó la presentación, vamos a salir y volver a entrar. Ok. En la misma presentación está todo el contenido de la clase. Nuevamente yo voy a enviárselos, o digamos que al final ya de todas las sesiones se los envío. Como les di la clase pasada, habíamos hablado sobre los modelos de estadística, de estadística inferencial, las relaciones que pueden existir, si son correlacionales o no correlacionales, o de regresión.
Vimos un análisis general sobre qué es la estadística, cuál es el concepto de estadística, las diferencias de los modelos que pueden ser, como les dije, correlacionales o de regresión, la correlación que puede existir, si es una correlación positiva, negativa o una correlación nula, cuando existe un aumento o dependiendo el incremento o disminución de las variables que existan. Les había explicado en qué consiste en qué consiste Pearson, y permite identificar si dos variables caminan juntas, se alejan juntas o no tienen relación entre sí. Habíamos analizado un ejemplo de horas de trabajo versus unidades producidas y cómo se podía explicar eso desde el punto de vista estadístico. Vi que en algunos de sus talleres, disculpen, les manifestaban o les hacían referencia frente a los estudios correlacionales o las formas correlacionales o la investigación inferencial univariada, multivariada o análisis correlacionales. Trataré en la próxima sesión de analizar la univariada y multivariada, es decir, cómo se crean o cómo crear esas variables de investigación. El día de hoy quiero explicarles los estudios correlacionales como un método de investigación cuantitativa y consiste o tienen como propósito determinar si existe una relación estadística entre dos o más variables y establecer la intensidad o la dirección de dicha relación, si es nula, si por el contrario existe una relación cercana. Sin embargo, estos estudios no permiten afirmar la causalidad, es decir, no demuestran que una variable sea causa de la otra, sino cómo se comporta una respecto de otra. ¿Qué es lo que permiten medir estos estudios correlacionales? Si existe relación, por ejemplo, entre el desempleo y criminalidad, esas son las dos variables, eh, la tasa de denuncia, la tasa de comisión, la información que ustedes tengan respecto a la comisión de un comportamiento delictivo o una conducta criminológica, y la tasa de desempleo, por ejemplo. La percepción de inseguridad, volvemos al tema de percepción. Eh, Sí, perdón, la percepción de inseguridad está asociada con la victimización. Ahí se permite analizar entonces dos variables, la percepción que tiene el ciudadano frente a el porcentaje de victimización. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de los métodos cuantitativos, también analizábamos las encuestas de victimización, las estadísticas de victimización y cómo estas podían aplicarse dentro de los análisis estadísticos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los análisis descriptivos y los estudios correlacionales? Eh, de los análisis descriptivos, obviamente, hacemos referencia a métodos de investigación más cualitativos que cuantitativos. Los estudios correlacionales pertenecen a un método de investigación cuantitativa o un resultado de análisis cuantitativo. Los métodos descriptivos tienen como objetivo describir características de una población, fenómeno o variable o situación específica. Es decir, responde al cómo es, digamos, cuál es la causa. Como lo dije anteriormente, los estudios correlacionales no van a determinar la causalidad o la relación entre la causalidad de esas variables, pero sí va a identificar cómo se relacionan esas variables. Tasa de desempleo versus índice de criminalidad, tasa de denuncias versus porcentaje de victimización. Los estudios descriptivos se centran en una o más variables para conocer su distribución, frecuencia o comportamiento. En cuanto al enfoque de estudio, entonces, en ese sentido, los estudios correlacionales se centran en la relación o asociatividad o asociación que existe entre una variable y otra, que ambas variables tienen un enfoque cuantitativo porcentual. En cuanto a las variables que analizan, los estudios descriptivos describen esas variables de manera independiente, analizan cómo se originan y cuáles son sus elementos, mientras que los estudios correlacionales analizan cómo se relaciona una variable con otra, como lo dije anteriormente, y que está relacionado con el objetivo de cada uno de esos tipos de estudios. En cuanto a la relación causal, los estudios descriptivos no buscan relaciones ni causas, solo descripción del fenómeno. Los estudios correlacionales tampoco establecen causalidades por sí mismas, sino la forma de asociación de esas dos variables. En los casos digamos, cómo implementar, obviamente sabrán ustedes, como lo vimos sobre todo en el video, en el análisis el concepto de estadística, perdón, por los diferentes tipos de estadística, nos dimos cuenta
que estos conceptos son más asociados, o estos métodos de estudios cuantitativos son más asociados al comportamiento de mercado y muy utilizados en la demanda y oferta de un producto, en la comercialización de un producto, en los estándares de fijación de precio de un producto de acuerdo a su demanda o a su necesidad. Sin embargo, en cuanto a la criminología, es muy utilizado, o digamos, se busca como herramienta o la pregunta problema para que busca responder, por ejemplo, en los análisis descriptivos es cuál es la tasa de homicidios del 2025. Es decir, busca conocer el cómo, el fenómeno. Mientras que en los estudios correlacionales sí existe relación entre la desigualdad o digamos, la tasa tasa de desigualdad, no, ahí de pronto, digamos, el término de desigualdad es muy amplio, o la línea NBI, que las líneas de necesidades básicas insatisfechas, frente a la tasa de homicidios en X departamento de Colombia. Obviamente, para no hacerla más amplia, ahí para no especificar, se colocan los departamentos de Colombia, pero sí es recomendable, como lo vimos anteriormente, de acuerdo a las preguntas que ustedes realizaron, cuando se selecciona una muestra o una población universo, es importante seleccionar un territorio y una línea de tiempo. Es importante rescatar en cuanto a este análisis, esta diferenciación entre los estudios descriptivos y los correlacionales, que ambos son estudios cuantitativos y complementarios a una investigación. Y los estudios correlacionales muestran cómo se relaciona una variable con otra, más no la causa de esa variable. Entonces, ¿cuáles son las fases o cuáles son los momentos de esos estudios correlacionales o para poder realizar un análisis correlacional adecuado? Primero, digamos, ahí está en línea de momentos, enumerado. Sin embargo, puede suceder que cuando se presente, por ejemplo, la recolección de datos o cuando se presente el análisis de datos, pueda generarse una nueva hipótesis. Entonces, nuevamente hay que devolverse o debe devolverse a la formulación de la hipótesis para no tener esta serie de pronto de devoluciones, más bien de involuciones en el proceso de investigación o del análisis correlacional. Es importante definir de manera clara el planteamiento del problema. ¿Cómo definimos el planteamiento del problema o bien la pregunta problema? Algunos de ustedes manifestaron, por ejemplo, cuando me presentaron no sé si decirlo, problema de investigación o su fenómeno criminal analizado, me describían el problema. Como por ejemplo el compañero que manifestaba, creo que era el doctor Higuera, que manifestaba sobre el uso de vehículos, de los monopatines, estos tipos de vehículos deportivos o de formas de movilización deportivas, que no tenían control, que no existía como una cuantificación de los mismos, no existía una caracterización, digamos que eso es parte del problema. Para poder definir el problema, debe tenerse en cuenta la identificación del fenómeno y del contexto. La formulación del problema se debe realizar en forma de pregunta. Recuerden ustedes que, teniendo en cuenta que es un estudio correlacional, va a responder a una serie de hipótesis y esas hipótesis nacen a partir de una pregunta general. Y se debe, como lo dije anteriormente, y que es muy importante, realizar una delimitación poblacional y temporal. Si no existe una delimitación poblacional y temporal, como ya vamos a ver más adelante, en el punto de selección de la muestra vamos a tener una población muestra infinita. Y eso nos va a generar una serie de, no diría limitaciones, sino obstáculos para el desarrollo y evaluación periódica de la investigación. Entonces, para poder definir el problema o para poder plantear el problema desde una pregunta, es necesario que primero se conozca o se identifique el fenómeno y el contexto. Es decir, si es una situación violenta, si es una situación de afectación al orden público, a la seguridad ciudadana, si es una situación de afectación a la convivencia, identificación del problema y luego identificación del contexto, en qué contexto se presenta. Se presenta en un territorio, digamos, poblado, en unas condiciones de infraestructura, unas condiciones urbanas, en condiciones rurales, y posteriormente eso se estructura o en forma de pregunta, reitero, delimitándose tiempo y espacio.
existe relación directa eh, entre los accidentes de tránsito de la ciclorruta X con Avenida de Caracas, no recuerdo bien el número, y la ausencia de reglamentación de los vehículos de tracción mecánica entre el 2025 y 2026 en la ciudad de Bogotá. Allá hay una limitación, o digamos, ya hay un cerco de limitación poblacional y temporal que aún más puede limitarse, o de alguna manera puede limitarse aún más temporal y poblacionalmente. Cuando, por ejemplo, y creo que le recomendó al compañero, por ejemplo, cuando se delimitan en horas, tramos o trayectos. Asimismo, también, por ejemplo, el acceso a garantía de derechos de las víctimas de niños y niñas víctimas del conflicto armado entre los años tales y tales, o de acuerdo a la población o a los procesos de paz, o a los procesos dentro de la justicia transicional de tales años a tales años. Dentro de la pregunta problema ya se deben conocer, en el caso tal de que sean estudios correlacionales, se deben confrontar desde la pregunta problema las dos hipótesis, porque lo que se busca es determinar si existe o no existe relación, perdón, las dos variables, si existe o no existe relación entre esas dos variables, y desde la pregunta problema deben hacer o identificarse cuáles son esas variables. Mm, En cuanto a la formulación de la hipótesis, debe tenerse en cuenta el marco teórico o los elementos normativos, reglamentarios o lineamientos técnicos que existen respecto de ese problema. En ese sentido, en ese sentido, se revisa la literatura para sustentar la relación entre variables y se formulan hipótesis correlacionales. Cuando digo se revisa la literatura, suena muy a obra literaria. Eh, pero como lo dije, se deben tener en cuenta alineamientos técnicos, pronunciamientos anteriores, leyes, normativas, eh, reglamentos, entre otros. E incluso, si por ejemplo son afirmaciones o se basan, o ese estudio nace, por ejemplo, de una afirmación que realizó una autoridad policiva o que realizó una autoridad en materia de seguridad pública, eh, en materia de seguridad pública, se puede traer a colación o se puede, dentro del marco teórico, formular esa manifestación. Por ejemplo, conocí, creo que fue un plan integral de seguridad que se realizó en una localidad de Bogotá en el año 2020, en el marco de la pandemia. Dentro de las formas, otro de las muchas fuentes que utilizaron para la construcción del mismo, tomaron como base una afirmación que realizó un coronel de la policía en X tiempo y dijo, el barrio tal, en este momento no retengo cuál, de la ciudad de Bogotá es uno de los barrios más tranquilos porque la ciudadanía se siente tranquila. Entonces, digamos que no es obviamente un marco teórico de referencia directa, pero sí un indicio indirecto que puede permitir robustecer la hipótesis. Para ello se requiere una revisión sistemática de la literatura, como lo dije, científica. Esta información de carácter especulativo puede servir como base, pero no la estructura general o el cimiento general de la hipótesis. Eh, la identificación de antecedentes empíricos, si alguien más ha realizado este tipo de investigaciones o parte de este tipo de investigaciones o ha analizado por lo menos alguno de los extractos o alguno de los lineamientos de la pregunta problema. La formulación de la hipótesis constituye la dirección y magnitud esperada de la relación, es decir, si existe relación, es una relación directa o es una relación nula, no existe relación o es una relación, una correlación variada en donde en algunos casos aumenta, en algunos casos disminuye. Luego se operacionalizan las variables. En ese punto es importante identificar las variables o determinar las variables. Las variables deben ser, como lo dije anteriormente, cuantificables mediante escalas, encuestas, registros estadísticos, bases de datos, otros instrumentos. Por ejemplo, la variable número uno, si se pretende eh,
analizar la incidencia de la tasa de desempleo en la comisión del delito del hurto, es un análisis correlacional. Entonces se va a requerir la variable número uno, el número de hurto, y la variable número dos, el número de hurtos por cada 100.000 habitantes entre los años 2025 y 2026, y la tasa de desempleo. Obviamente hay, se me faltó el apellido, la tasa de desempleo en la ciudad de Bogotá en los años 2025-2026. Ambas variables, para que puedan ser relacionales o para que puedan generar una respuesta a la pregunta de la pregunta problema, deben tener unos indicadores comunes. Entonces, en ese caso, la línea de tiempo y el contexto social debe quedar claro en las variables. Eh, Se definen las variables del estudio y se establecen las dimensiones, los indicadores y las escalas de medición. En cuanto a la recolección de datos, los datos para la confirmación de esta variable, de estas variables, eh, se deben realizar tomando en cuenta la selección de la población o la muestra, el diseño y la aplicación de los instrumentos, como ya lo vimos anteriormente, qué instrumentos pueden utilizarse, las encuestas de victimización o los registros de bases de datos si los tienen. Es decir, en algunos casos, cuando, por ejemplo, no hay registros estadísticos antecedentes, como fue el caso o como les ejemplifique el caso del compañero frente a la tasa de accidentalidad. Pero bueno, después creo que la doctora Paola le mostró al doctor que sí había una caracterización, pero en el caso tal que no haya, sí es recomendable la encuesta de victimización como una herramienta para la recolección de datos en caso tal que no existan antecedentes estadísticos o registros en bases de datos oficiales existentes. Posteriormente se realiza un análisis de los datos, se examina estadísticamente la relación entre la variable 1 y la variable 2 para establecer la dirección, fuerza o resignificancia. Y sucede también el fenómeno. No, no está por acá. Creo que no puse la gráfica. Si se unen las dos variables, se mantiene o se distancia. En caso tal de que no se unan, caso tal que no se unan, encontramos que la relación es nula y que por lo tanto no existe una relación directa, por ejemplo, en la tasa de desempleo con la tasa de homicidios, con la tasa de hurto. Posteriormente se realiza la interpretación y reporte de los resultados, se interpretan los hallazgos en función de la teoría y del contexto y se comunican de manera rigurosa y transparente. Para eso se requiere que la interpretación, se realice una discusión, perdón, con base en la teoría de los estudios previos, con base, es decir, las conclusiones que se van a generar no van a ser únicamente de acuerdo a la información que ustedes han recolectado, sino que es recomendable realizar respecto a la información que ustedes que ustedes recabaron o que ustedes recolectaron a partir del análisis de dichos datos, generar una conclusión comparativa frente al antecedente teórico que existía o las bases teóricas que habían ustedes enunciado dentro de su hipótesis. Bien, una de las preguntas que ustedes me manifestaron o que ustedes generaron con anterioridad frente a cómo seleccionar una muestra de una población, yo no puedo decir a la ligera, pero muy práctico, le recomendé un muestreo no probabilístico. ¿Por qué le recomiendo un muestreo no probabilístico? Porque partía del criterio de acuerdo al tiempo que ustedes tenían para entregar un resultado, tenían un tiempo, lo delimitaban y aplicaban tasa de tiempo sobre eh, línea de tiempo sobre población muestra y no creo cuál fue el otro factor, la otra variable, y eso le generaba un aproximado digamos, de un 30 o 40% del total de la población. Sin embargo, hay una forma de selección de la muestra de una manera probabilística que implica la aplicación de esta fórmula y se da cuando la población universo es inferior a 100.000 personas o debe utilizarse cuando es inferior a 100.000 personas. Pero si es inferior a cientos, se recomienda que la población muestra sea la totalidad de la población universo. Me explico. Si es inferior a 100 personas, de acuerdo a las recomendaciones de los investigadores, que la población universo sea la misma población muestra, salvo que se trate de documentar un proceso rápido o, cuando digo rápido, un proceso a menor escala.
Entonces, generalmente no es posible, como lo dije anteriormente, como ustedes mismos lo han manifestado, no es posible estudiar a todos los integrantes de una población, o sea, todo el universo poblacional. Por ello se selecciona una muestra que parte de ese universo poblacional, de los 3.600 casos, de los 2.600 casos. Un subconjunto representativo que constituye un subconjunto representativo de la población que permita obtener conclusiones válidas sobre el conjunto total. Como lo dije anteriormente, existen dos formas de seleccionar esa muestra: de forma probabilística o de manera no probabilística. Se utiliza o es más utilizado el muestreo probabilístico cuando es inferior a 100.000 personas la población universo. Y se utiliza esta fórmula que está dentro de los métodos, dentro del documento de métodos cuantitativos, métodos de investigación cuantitativa. Bueno, aquí no tengo el puntero, bueno, creo que alcanzan a ver mi cursor, donde n es el tamaño de la muestra, es decir, ustedes quieren averiguar cuál es el tamaño de la muestra, eso es n. N mayúscula es el tamaño de la población, z es el nivel de confianza, z al cuadrado, por la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. Eso se divide con el margen de error, que usualmente es el 5%. Ya ahora les voy a explicar porque no tengo acceso a la pizarra, pero para métodos académicos hay muchos. Entonces les voy a explicar con lápiz y papel en un video que encontré sobre cómo se tasa o cómo se utiliza este muestreo probabilístico. Entonces les decía, E al cuadrado, que es el margen de error, que usualmente para que sea confiable la investigación, el porcentaje de error que se toma es de un 5%. Entre n-1, es decir, el tamaño de la población universo, menos 1, más, nuevamente, el nivel de confianza. Ya les voy a decir cuánto es el porcentaje del nivel de confianza al cuadrado, por la probabilidad en contra y la probabilidad a favor. Eso sonó bastante complejo, pero permítanme entonces, voy a con audio. Voy a apagar mi micrófono un segundo para que podamos, para que el video no me haga feedback. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video donde vamos a utilizar la fórmula para encontrar el tamaño de la muestra. La fórmula que vamos a usar para encontrar el tamaño de la muestra de nuestra investigación es n igual a z al cuadrado por p por q por n mayúscula, todo eso dividido entre e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Bien, ¿qué significa la n mayúscula? Pues el total de la población. La n minúscula va a ser el resultado de nuestra muestra. P es la probabilidad a favor, Q es la probabilidad en contra, Z es el nivel de confianza y E es el error muestral. Bien, supongamos en este caso que tenemos una población total que ya hemos investigado. Nuestro mercado meta es de 35,000 personas, supongamos. Y vamos a determinar nuestra muestra. Ahora, la probabilidad a favor, al ser un estudio nuevo, vamos a manejar la probabilidad a favor con un 0.5. Eso quiere decir que por obvias razones la probabilidad en contra, la de Q, va a ser también igual a 0.5, ¿sí? El nivel de confianza de Z, aquí tenemos una tablita en la parte de arriba que es el nivel de confianza que nosotros podemos usar y cuál es su valor respectivo en Z. Si queremos que sea 90% de confianza, vamos a usar 1.645. Si queremos que sea 95% de confianza, vamos a usar 1.960. Si queremos que sea 99% de confianza, vamos a usar 2.576. Entre más exacto o grande sea nuestro nivel de confianza, pues más personas vamos a tener que encuestar. En este caso vamos a usar el de 90% y el valor que tengo que usar es 1.645. Bien, ahora
el error, que es el que me hace falta, ¿de dónde sale ese valor del error? Si yo usé un 90% de confianza, significa que mi error es el 10%. ¿Cómo pongo ese 10% en decimal? Pues 0.10. Y ya tengo todos los valores, nada más tengo que sustituirlos en la fórmula para encontrar el número de personas que yo tengo que encuestar. Bien, ya tengo la fórmula sustituida. N es igual a Z al cuadrado, 1.645 al cuadrado, por P 0.5, por Q 0.5, por N 35.000. Entre el error al cuadrado 0.10 al cuadrado, por N menos 1, 35.000 menos 1, más Z al cuadrado 1.645 al cuadrado, por P 0.5 y por Q 0.5. Realizo entonces los cálculos, me doy cuenta que el resultado de mi numerador es de 23.677.71875 y el de mi denominador es 88.17400625. Si yo hago la división me da un n igual a 268.53. Obviamente sería imposible partir a una persona a la mitad y luego preguntarle, entonces siempre se redondea hacia arriba. Entonces mi muestra va a ser de 269. Si yo tengo una población, en este caso, de 35.000, yo tengo que hacer una encuesta a 269 para tener un nivel de confianza del 90%. Hola, ¿cómo están? Población y muestra. En este video te voy a explicar qué es una población, qué es una muestra y qué tipos de muestreo existen. Además, te voy a revelar en qué casos se aplica un muestreo y en qué casos no. Así que presta mucha atención y recuerda que si quieres información de mis libros, cursos o mentorías, te voy a dejar un link en la parte de abajo para que puedas profundizar más sobre estos temas. Así que empecemos. Población y muestra. Población, también denominado universo, y se refiere al conjunto de todos los elementos a los cuales se dirige la investigación. La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y debe ser representativa. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con representativa. Tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico se refiere cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Son esenciales para diseños transaccionales, tanto descriptivos, correlacionales o causales, y se aplica fórmula. El no probabilístico se basa cuando los elementos no dependen de la probabilidad, sino del criterio del investigador, y no aplica fórmula. Si quieren profundizar sobre los tipos de muestreo, pues les recomiendo el libro de Hernández y Mendoza, Metodología de la Investigación. Vamos a ver el muestreo probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico está el muestreo aleatorio simple, que es el más utilizado. Bueno, imaginemos que tenemos una población y la muestra es el extracto de esta población. Ahora, ¿en qué caso se aplica el muestreo aleatorio simple? Cuando la población es finita. ¿Qué quiere decir? Cuando es inferior a 100.000 individuos. ¿Ok? Muy bien, también tenemos la siguiente fórmula y bueno, supongamos que tenemos 15.820 personas y aplicando la fórmula tenemos un resultado de 375 personas, ¿ok? Ahora, ¿a qué me refería cuando te decía que tiene que ser representativa? Bueno, cuando el nivel de error es hasta 5%. ¿Ok? No lo digo yo, lo dicen los libros de metodología de investigación, que una muestra es representativa cuando el nivel de error es hasta 5%. Hay personas que colocan 7, que colocan 10 con la finalidad que la muestra le salga menos, pero sería totalmente incorrecto porque no sería representativa. ¿Ok? Muy bien, ahora préstame atención a lo que te voy a decir en estos momentos. Esta pregunta me la hacen mucho en redes sociales y es, si mi población es pequeña, que en este caso son 90 trabajadores, ¿es necesario aplicar muestreo? No, siempre y cuando puedas encuestar a los 90 trabajadores. Por tanto, no existiría muestra. ¿Sí? Mis amigos, es totalmente mentira que todos los estudios tienen que tener muestra. Además, supongamos que son 90 trabajadores, ¿ok? Ahora, esos 90... aplicamos esta fórmula, tendríamos una muestra de 73.
entonces no es mucha la diferencia entre 73 a 90 trabajadores. Entonces trabajamos solamente con la población, ¿ok? Además, es incorrecto decir que la población es igual que la muestra, ya que el universo jamás podrá ser igual que el extracto de ese total. Mis amigos, hay docentes que te quieren obligar a colocar que si tu población son 50 trabajadores, entonces tu muestra también son 50. Pero es totalmente absurdo, no tiene lógica. Y para que me entiendas, te lo voy a dejar con el siguiente ejemplo. Afirmar que la población es igual que la muestra es como decir que la tajada de una pizza es igual a toda la pizza. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Esta tajada de pizza es igual a toda la pizza? Quiero que me lo dejes en comentarios si es que estás de acuerdo conmigo o tienes otro punto de vista. Adicional a lo que has aprendido el día de hoy, te recomiendo que cuando elabores tu población y muestra, cites a autores para que tengas un mayor sustento ante el jurado. Si te gustó este video, pues no olvides suscribirte a este canal, ponerle like, dejarme tus comentarios y compartirlo con más personas. Si quieres aprender más lecciones como estas y convertirte en un experto con tu tesis, pues en la parte de abajo te voy a dejar un link para que puedas adquirir mis libros, cursos o mentorías. Te dejo con más videos en mi canal de YouTube para que sigas aprendiendo y nos vemos en próximos videos. Bien, entonces, por acá le veo la cara de complicación. Bueno, volvemos a lo que estábamos pendiente. Ok. Eh, Cuando nosotros hablamos, hay algo importante y es que les manifestaba sobre o ahí se les hablaba de P y Q, que son probabilidad a favor y probabilidad en contra. También son conocidas como probabilidad a favor y probabilidad complementaria. La probabilidad a favor es qué tan posible es que el fenómeno que se está evaluando, el fenómeno criminológico que se está analizando, en este caso, no un fenómeno de mercado, no una situación de mercado, ocurra. Y en Q, qué tan probable es que ese fenómeno no ocurra. En el primer video, ahí había como una tabla arribita, bueno, debajo de la fórmula para determinar los valores, tanto del porcentaje de error como de la probabilidad. Por eso, señores, siempre le fui muy insistente a ustedes en la sesión pasada de limitar la muestra lo más posible. ¿Por qué? De eso va a depender entonces que ustedes utilicen, para que utilicen una herramienta de investigación cuantitativa, cuántas veces van a tener que aplicarla. Si no tienen bases antecedentes, por ejemplo, si no hay una identificación de actores, si no hay un análisis estadístico antecedente, entonces implica que ustedes sometan esa muestra a un estudio y el instrumento lo apliquen varias veces. Ahí se los estaban diciendo que muchas veces el porcentaje de error tratan de hacerlo más y más amplio, de 7, de 10, de 12, para que el porcentaje de la muestra pueda ser menor. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que el índice de confiabilidad o de probabilidad de la investigación no va a ser tan exacto. Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, los pros y los contras de un análisis probabilístico? Ay, caramba, de un análisis probabilístico y no probabilístico. Yo, desde lo que les venía manifestando, de lo que les manifesté la sesión pasada, para serles honesto y para, digamos, para mayor economía académica, les sugería el análisis no probabilístico porque ya tenía tenía una población caracterizada en tiempo, espacio, digamos, tanto en tiempo, espacio y, bueno, espacio tanto físico como temporal, como, digamos, diferentes características que reunía la población y que hacía que cada vez la población fuera menor. Bien, por eso le sugería un análisis de probabilístico, no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta la tasa que ya ustedes tenían, la población universo que tenían identificada. Pero eso podía generar a un alto riesgo o podría conllevar a una serie de situaciones adversas que dentro de una investigación más amplia, ya sea de un artículo de investigación, de la proposición de una tesis de investigación, podría generar errores. Sin embargo, no quiere decir que el muestreo no probabilístico no sea, digamos, sea falseable todo el tiempo y no sea útil.
Se toma como una base que puede servir como estructura para construir un muestreo o para identificar un muestreo probabilístico. El probabilístico es cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida distinta de cero a ser seleccionada. Mientras que en el muestreo no probabilístico, la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino del criterio del investigador o las razones, como cuáles: tiempo, espacio, capacidad, condiciones económicas, y había mayor facilidad de seleccionar la población de muestra. Hay diferentes tipos de muestreos, tanto probabilísticos como no probabilísticos. Aleatorio simple, que es también denominado MPAS o más, muestreo aleatorio simple, que fue el que mostramos o el que referenciamos con la fórmula esta que está acá. Ay, Dios. Esta que está aquí. Sistemático, estratificado por conglomerados o clúster, que son cuando, o estos muestreos probabilísticos por conglomerados, cuando ya existen diferentes dimensiones poblacionales identificadas. El muestreo no probabilístico puede ser por conveniencia, intencional o de juicio, por cuotas, bola de nieve, usualmente para tipos de resultados investigativos de mayor celeridad o que requieren, por ejemplo, como es el caso de ustedes, que tienen unos tiempos establecidos de publicación de la actividad y entrega. Se recomienda un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta las características y los elementos que ustedes han identificado dentro de la población universo. La probabilidad de selección en los muestreos no probabilísticos es desconocida porque depende del criterio del investigador, y en los muestreos probabilísticos es conocida y calculable por cada participante. Hay una representatividad alta de la muestra alta de la población universo respecto de la muestra en los muestreos probabilísticos. En los no probabilísticos no hay digamos, una alta probabilidad, sino que la probabilidad puede variar de baja a moderada. Puede Profe, presentar sesgos, señor. profe, bueno, pero digamos ahí en esos elementos, pues para determinar si es probabilístico, Uh-huh. esos elementos están descritos en alguna, o se vuelven también como en el segundo caso no probabilístico, o sea, se vuelve criterio de investigador también, o cómo saber si esas características de la población, esos elementos, Sí. hacen parte de ser probabilístico. Parten de que ya hay una investigación antecedente, de un análisis estadístico o una investigación antecedente, si ya se ha realizado. Por eso les decía que el muestreo probabilístico no es, o sea, claro, aquí lo muestra en el análisis comparativo como hay, no, pues, no tiene exactitud y hay una probabilidad de selección desconocida, pero es la base para poder construir un muestreo probabilístico serio. Entonces, por ejemplo, para poder determinar la probabilidad a favor y la probabilidad en contra, requiere que con anterioridad hayan existido investigaciones de referencia dentro del marco teórico que ustedes vayan a implementar. Eh, Como lo dije anteriormente, no es facilismo, pero el muestreo no probabilístico es más económico, rápido, útil para estudios exploratorios, que la gran mayoría de ustedes propusieron fueron estudios exploratorios. Salvo creo que por ahí la compañera que manifestaba de la JEP, que ya tenía como un indicativo estadístico conocido, quizás no es tan exploratorio de primer nivel. Cuando digo exploratorio de primer nivel no quiere decir fácil. Exploratorio de primer nivel es complejo, es decir, que no hay nada y ustedes deben construir sobre esas bases. Eh, Requiere menos recursos. En cuanto al muestreo probabilístico, hay mayor precisión, menor sesgo. Y en cuanto a sus limitaciones, es que requiere un marco muestral completo y actualizado, lo que preguntaba el compañero. ¿Cómo hago yo entonces para saber la probabilidad a favor, la probabilidad en contra o esos elementos? Y es que requiere un marco muestral, o sea, requiere que exista dentro de la construcción de la hipótesis, existe un marco conceptual delimitado y detallado estadísticamente. Es más costoso y un poco más lento y requiere mayor planificación. Ejemplo de los muestreos probabilísticos: las encuesta nacional de las que le gustan a la doctora Paola, de percepción de la seguridad, encuesta nacional de hogares, son muestreos probabilísticos. Estudios de A mí opinión no me pública, gusta eso, Doc, a mí no me gusta eso, no inventé. censos por muestreo. Los muestreos no probabilísticos son más exploratorios, estudios pilotos, evaluaciones rápidas, grupos focales. Miren que parten de métodos cualitativos para generar unas bases, generar resultados cuantitativos, o estudios de casos particulares, como gran parte de ustedes me lo manifestaron. Los muestreos no probabilísticos eh,
suelen tener formas de selección de la muestra de manera empírica, como se los manifesté la vez pasada, que se realiza, perdón, que se realiza o se tiene como base eh, la ventana de tiempo, el índice total de la población, la totalidad de la población, y el porcentaje de ocurrencia, y se genera, digamos, un aproximado de la muestra que puede ser entre el 10 y el 30% de la totalidad de la población universo. Pero, reitero, eso es más a la conveniencia del juicio del investigador. Otra de las formas en la que se utilizan es que se realice un grupo eh, o se constituye un grupo plural respecto de la población universo que, una vez conocidas las características generales de la población universo, cada integrante de esa muestra reúne al menos una característica. Por ejemplo, se va a realizar un análisis, no sé, criminológico de eh, eh, tendencia o comisión de conductas de adolescentes no escolarizados. Bueno, cuáles son las condiciones sociodemográficas de los adolescentes, de estrato, la mayoría de los adolescentes que incurren en conductas delictivas son de estrato 1 a 3, si están escolarizados son de colegios públicos, si están escolarizados en colegios privados solamente son 2. Entonces trata de que cada una de las variables o cada una de los elementos descriptivos de esa población se reúnan en esa muestra. Eso es un criterio, como le digo, muy empírico, muy genérico, pero que no le va a generar una relación directa con o que no le va a guardar una representatividad alta de probabilidad. Existen, una vez vi una investigación puntualmente en este análisis cualitativo, bueno, este era cualitativo, pero generó resultados cuantitativos. Se analizaron las investigaciones entre los años 2012 o 2018 en toda Latinoamérica respecto de la vulnerabilidad de los adolescentes que recaen en el sistema de responsabilidad penal. Fueron 40 investigaciones aleatorias en esa ventana de tiempo, pero estoy completamente seguro que en esa ventana de tiempo no solamente existieron 40 investigaciones en Latinoamérica, pudieron existir más, pero la representatividad que ellos eligieron o que eligieron esos investigadores que realizaron esa investigación fueron de los países que mayor tasa de criminalidad adolescente tenían. Así, por ejemplo, en Colombia solo se ha realizado una, pero la tasa de criminalidad era alta. Digamos, ya las variables de selección de la población en los muestreos no probabilísticos depende de los criterios que pueda tasar el investigador. Lo cierto es, y lo importante es que en la hipótesis y en la construcción de variables, el investigador los deje claros. No invalida en ningún momento la investigación si el investigador, dentro de el marco teórico y dentro de la construcción de sus variables, lo deja claro y haciendo referencia que implementa un método no probabilístico de análisis estadístico. Bueno, por acá le vi la cara triste a la doctora Sami, al doctor Sami, perdón, eh, cuando vio el poco de números, pero bueno, digamos, eso es muy, sé que estamos en las ciencias sociales y humanas, los que estamos aquí todos, la gran mayoría de los que estamos sentados y nos da un poco o nos genera un poco de choque, y es que realmente sí, estos métodos cuantitativos son utilizados, como los dije, en el comportamiento del mercado. Y usualmente la muestra o la población muestra cuando se quiere tomar dentro de una investigación es mayoritariamente a juicio del investigador, teniendo en cuenta las variables de tiempo, modo y lugar que tiene esa población, porque por el contrario no lo va a terminar en el tiempo, por lo menos que ustedes lo requieren, no lo va a terminar. Obviamente, si ustedes quieren realizar una investigación en 5 años, 6 años, sí pueden tomar una base no probabilística una muestra no probabilística, porque van a poder a 1000 personas o a 180, a 300 personas aplicarle el instrumento requerido. Entonces, digamos, como es la recomendación. De todas formas, como les dije, la próxima sesión vamos a tratar de ampliar ese tema con el doctor especial, incluso el doctor en estadística o en algo así como investigación cuantitativa. Pero cuando yo le dije, no, me dijo, pero son estudiantes de administración. Yo le dije, no, doctor, son de la maestría en investigación, la maestría en política pública criminal y criminología.
caramba, yo de delitos no conozco. Yo le dije, no se preocupe, que lo que usted mide en plata, nosotros lo medimos en problemas. Entonces, básicamente es casi que lo mismo. Entonces, él me dijo, bueno, voy a tratar de adecuarlo. Me dijo que podía el miércoles pasado, pero ni yo ni él no nos supimos el uno del otro, entonces supongo que le duró un poco de tiempo la adecuación, pero ya reitero, vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. Creo que con el video ustedes esclarecieron muchos aspectos de la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad en contra, de qué significa el valor de n mayúscula, n minúscula, y que usualmente siempre tienen que usarte como tasa de error el 5%. Para que les pueda generar una tasa cercana. Lo que sucede es el incremento o lo que puede pasar es el incremento de la muestra que de pronto se les va a hacer un poco extensa. Eh, Señores, ¿alguna pregunta? Sí, no, tengo dos. Bueno, la primera es, o sea, bueno, sí nos decía en el video que expuso el doc respecto a que, bueno, no siempre se debe sacar muestras, ¿sí? Puede, digamos que variar eso de acuerdo a la cantidad de población que tenemos, ¿sí? Eh, pero de todas maneras, no sé, podría resultar como confuso que simplemente el hecho de que a mí me parezca que el número de población es un número pequeño, entonces yo ya debo considerar que no saco muestras, sino simplemente, como dijo el expositor, si usted tiene o cree que tiene el alcance de llevar el instrumento de medición a toda esa población, pues simplemente no saca muestra, ¿sí? No sé si existe otro criterio, digamos, respecto de eso. Esa es la primera pregunta. Y en la Ujú. segunda pregunta es, cuando hablábamos de lo probabilístico y lo no probabilístico, ¿sí? Entonces decimos, listo, nos vamos a no probabilístico cuando, digamos, no hay un antecedente, digamos, en el tipo de exploratorio, ¿cierto? Pero analizo, digamos, algunos ítems que estaban allí en el cuadrito que maneja el doctor y dice, por ejemplo, que algunas cosas no tienen como tanta, no sé si esté bien dicho, validez o fiabilidad. Entonces, pero sin embargo, esos resultados de esa investigación luego se van a convertir en un antecedente de la que otra persona va a hacer una investigación que ya no va a ser no probabilística, sino probabilística porque tiene un antecedente. Pero ese antecedente, pues en la base está diciendo que no es tan confiable, ¿sí? O sea, son como las dos cositas que tenía. Bueno, de abajo hacia arriba. De la segunda pregunta que usted realiza, lo que sucede es que obviamente una investigación con un método no probabilístico de análisis de las eh, o un método no probabilístico de análisis puede permitir la confirmación del mismo a través de un análisis probabilístico. Me explico. Es decir, el resultado que usted genere allí, como lo dije anteriormente, sirve de la base para que se confirme una investigación probabilística. Pues no le quita rigurosidad, no le quita certeza, pero sí requiere una rigurosidad en el punto de la justificación. Usted tiene sí o sí que justificar por qué selecciona esa muestra bajo su criterio de conveniencia y que únicamente no puede ser el tiempo. Es decir, no es que no me alcanza el tiempo o no me alcanzan los recursos. Diga, grosso modo, ¿no? Obviamente uno no va a colocar en un párrafo una investigación. Sino dentro de una muestra, o por ejemplo, vi una vez una justificación que decía, dentro de esta muestra se intentó seleccionar la población a la cual se tenía alcance con criterios heterogéneos de selección. Como criterios heterogéneos de selección. Claro, la muestra en su totalidad reúne una serie de características dentro de esa población, por ejemplo, raza, condición social, estrato socioeconómico, entonces se selecciona uno de cada estrato socioeconómico, uno de cada raza, uno de cada condición social y se almacenan dentro de esa muestra. Eh, que no hay un valor porcentual estimado, lastimosamente no, y se genera a través de un criterio muy subjetivo del investigador. Frente a la pregunta o a la primera pregunta que realizaba sobre, ya se me olvidó, era sobre el método no probabilístico, se me olvidó de qué era, recuérdeme, doctor, porque Sobre que traté, decía si que en algunos casos no necesariamente se saca muestra, sino pues va a depender, por ejemplo, de la cantidad de población que se pueda tener. Pero decía el expositor que si mi instrumento alcanza, o sea, lo alcanza a practicar sobre toda la población, pues digamos no saco muestreo, bueno, o muestra, sí, lo mismo. Y no, pues digamos, no se me obligaría como tal, digamos, en el desarrollo de la investigación a que haga ese pedacito de la sustentación de la muestra. sí, ya como le digo, eso depende del alcance de la investigación o del alcance o el objetivo general que es diferente al planteamiento del problema, ¿no? El objetivo general que usted persiga con la investigación
Si usted le puede aplicar a todas las muestras, a toda la muestra, entonces no hablar de muestras, sino de población universo. Miren lo que él decía, y era como diferenciar entre muestra y población universo, o muestra y población general, y que adicionalmente en algunos casos siempre se les obligaba a sacar muestras, no necesariamente, de acuerdo a los criterios de selección o de acuerdo al objetivo general que ustedes quieran identificar. Por eso, siempre les recomiendo, cuando realicen este tipo de investigaciones, más allá de hablar de análisis del comportamiento criminal versus no sé qué, no. Eh, Porque ahí permite entender al lector que ustedes están realizando un análisis desde la población muestra, desde la población universo, perdón. Entonces, análisis bivariado, bueno, dos variables, del delito de hurto y la tasa de desempleo en población seleccionada de la localidad de Usaquén. Cuando ustedes dicen población seleccionada o geolocalizada, ya se entienden que están tomando una muestra y que ese no es el total de la población, sino que es una base indiciaria frente a la cual puede constituir su investigación. Doctores, se me acabó el tiempo y discúlpenme porque ya me pasé de tiempo, pero nos vemos en la otra sesión. Espero que hayan avanzado un poco y espero que sus entregas se hayan flexibilizado un poco respecto de la información que les he ido suministrando. He tratado de hacer lo más amplio posible y bueno, cualquier duda, inquietud, con el mayor de los gustos acá estoy. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Buena tarde para todos. Vale, Buenas muchas gracias. tardes, hasta luego.